original escrita por Kenji Miyazawa. La leyenda de Budori Guzko. Budori Guzko nació en el gran bosque del norte de Ihatov. Su padre, Nadori Guzko, era un leñador muy conocido. Budori vivía felizmente con su madre, con su padre y su hermana pequeña, Neri. ¡Ya me voy, madre! ¡Ah! ¡Lindo día! Hermano, regresa pronto. Vendré directo a casa después de la escuela y luego iremos a jugar al bosque. Date prisa, pero ten cuidado, amor. No te preocupes. ¡Wow! Están radiantes. Eso es porque están recién cortadas.
¡Buenos días! Ah, buenos días. ¡Buenos días! ¡Hola! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Oh! Budori, hay algo que quiero hablar con tu padre. ¿A qué montaña se fue el día de hoy? Mi padre me dijo que a la que está en el norte. Entiendo. Gracias. ¡Suéltalo! ¡Buenos días! ¡Budori! ¡Ay, espera! ¡Budori! ¡Espera! Mira, ya es hora de entrar. ¡Budori! ¡Que te esperes! ¡Budori! ¡Ven! Todo el mundo guarde silencio y escuche con mucha atención. Aguantando las lluvias, aguantando los vientos, sin decaer durante las nieves del invierno ni el calor del verano. Con una figura saludable y sin avaricia, no tentado a la ira, siempre sonriendo en silencio, cada día comiendo 4 porciones de arroz, un poco de sopa de miso y vegetales, no pensando en ti mismo, en todo y en cada cosa, mirando cuidadosamente, escuchando bien, comprendiendo y nunca olvidando. Una casa pequeña con techo de paja a la sombra del pinar del campo. Si al este hay un niño enfermo, ve y cuídalo para que se recupere. Si al oeste hay una madre exhausta, ve y alivia su carga. Si al sur hay un hombre a punto de morir, dile palabras de valor, que no tenga miedo. Si al norte hay peleas o una disputa, pídeles que detengan la discusión sin sentido. En tiempos de sequía derrama lágrimas de simpatía, caminando nerviosamente en los veranos fríos, siendo llamado tonto por todos, nunca siendo alabado, nunca estando preocupado. Ese es el tipo de hombre que deseo ser. ¡Ya regresé! ¡Neri! ¡Neri! ¡Vamos al bosque! Bienvenido, hermano. Oh, llegas temprano. Mi maestra tenía que ir a la asociación forestal esta tarde, así que la clase terminó antes. ¿Ah, sí? Muy bien, vámonos. Escribiré con carbón en la puerta de abedules. Ningún pájaro cuco puede pasar. También quiero escribir. Bien. Bienvenido a casa, papi. ¡Mary! ¡Upa! Bien, ¿nos vamos? Sí. ¿Tienen hambre? Sí, papá. Bienvenidos. Oh, Gracias. Muy bien, a comer. Gracias, papá. Huele delicioso. Gracias. Aquí. Oh,
Papá, fui con Neri a la montaña y vimos un gran pájaro blanco en el bosque. ¿Ah, sí? El tintorero de pájaros debió de olvidar teñir sus plumas. Apuesto a que ese búho va a enojarse. Sí, así fue. Me gusta más blanco. Oh, te gustan los pájaros blancos, ¿no es cierto, Neri? Vamos, terminen antes de que se enfríe. Sí. Sí. Mami, me encanta la sopa de tomate. Entonces mañana me puedes ayudar a recogerlos. A mí también me encanta la sopita de tomate. Parece que vamos a comer sopa de tomate para la cena por un buen tiempo. Hubo un año en que el sol se volvió extrañamente blanco en primavera. Las habituales flores blancas del árbol de magnolia apenas si florecieron. Y el aguanieve continuó cayendo aún en mayo. Incluso a finales de julio, no calentó en lo más mínimo. Pero por favor, hagan... La mayoría de las frutas y flores tan solo florecieron y cayeron al suelo. Sí, vámonos. He oído que hay 5 veces más hielo sin derretir en el Mar del Norte que lo normal. En ese estado, no podemos hacer nuestro trabajo en absoluto. Solo vamos a tener que soportarlo por un tiempo, ¿verdad, Nadori? Claro, pero ¿cómo podemos soportar sin nada de trabajo? He escuchado que el arroz no está germinando. ¿Cuándo acabará este frío? Mamá y papá ya se tardaron. Estarán en casa pronto. Tengo hambre. ¿Qué te parece si te enseño a escribir las letras? Pero tengo hambre. Papá y mamá traerán algo de comer de la aldea, Neri. Sí, pero tengo hambre. Neri. ¡Regresaron! Esto no va a servir de nada. Es sin duda un problema. Todo lo que conseguimos fue esta pequeña papa negra. Aún así hay muchas familias que no recibieron nada. ¿Por cuánto tiempo continuará este frío? Nadie lo sabe.
De alguna manera sobrevivieron el invierno y se volvió primavera. Y ese año no fue diferente que el año anterior. Fue ese otoño cuando la hambruna real comenzó. No creo que podamos comer esta raíz dura, incluso hirviéndola. Amor. Cariño. Detente, querido. Querido, por favor, espera. Voy a divertirme un rato al bosque. Cariño. Detente, querido. Oye, mamá, ¿a dónde fue mi papá? Hermano, tengo hambre. Budori. Iré a buscar a su padre al bosque. Yo voy contigo, madre. Yo también. Ustedes deben quedarse en casa. Budori, todavía hay un poco de harina de trigo en nuestra alacena. ¡Mamá! Mamá. Quiero que la coman poco a poco. ¡Mamá! ¡Espera! ¡Hermano! No te vayas. ¡Mamá! ¡Mamá!
Oye, Neri, voy a ir al bosque otra vez a buscar algo que comer. No, estoy bien. Comí mucho, así que... ¿Neri? Escucho una flauta. No es una flauta. Es el viento. No, es una flauta. También escucho una trompeta, hermano. Neri, tal vez deberías dormir un poco. No tengo sueño. Salvarte de la hambruna en esta tierra. Son buenos hijos. Pero ser buenos niños no lograrán nada. Tú, ahí, niña, quédate ahí y no te quedará nada para comer. Ven conmigo. ¡Neri! ¡Oh, Neri! ¡Neri! ¡No! ¡No!
¡Hey, niño! Veo que finalmente despiertas. ¿Qué tal si te despiertas y ayudas? Ayudar, pero... ¿ayudar en qué? ¡Lanzando redes! ¿Lanzando redes? Así es, aquí todo el mundo está lanzando redes. ¿Qué es ese? Nunca lo había visto por aquí. No sé qué está tramando. Eso no me gusta nada. Es muy extraño. Es algo que no se había visto en mucho tiempo. ¿Qué podrá ser? Es un chico muy misterioso. Solo espero que no nos traiga más problemas. Ya tenemos muchas dificultades aquí todos nosotros. ¿Qué es lo que pretendes al lanzar las redes? Estamos criando gusanos de seda. Ahora tú debes lanzar esto también. Pero yo... Puedes quedarte aquí. Pero si lo haces, debes ayudar. Si te vas a otra parte, no tendrías nada para comer. Si ayudas con nuestro trabajo, me aseguraré de que comas. Pues entonces yo te ayudaré. ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Ves esto? Cámbialo así y... ¿Estás escuchando? ¡Vas a escalar esto! ¿Yo debo subir por ella? Así es. Vas a subir por ella y lanzarás redes como todos los demás. ¡Date prisa y sube! ¡No pierdas el tiempo! ¡Sigue escalando! ¡Vamos, sube! ¡Sube más alto! ¡Sube más alto! ¡Más alto! ¡Más alto! ¡Sube rápidamente! Anda, sube. ¡Bien! Ahora lanza la pelota tan lejos como puedas. ¡No debes gritar! ¡Tú eres un verdadero torpe! ¡Eres patético! Si no te hubiera atrapado, tu cabeza estaría rota ahora mismo. ¡Ve! ¡Vuelve allí y haz tu trabajo correctamente! Toma. Gracias. Bien, has entendido cómo hacerlo. Ahora hay un montón de bolas, sin bajar el ritmo. Yo voy a estar en la fábrica. ¿Fábrica? Oye, no hay tiempo para distraerse. Date prisa y lanza estas redes. Sí, sí, claro. ¡De acuerdo! ¡Descanso! ¡Todo el mundo a descansar!
descansar porque empezaremos muy pronto. Cuando hayan terminado de lanzar las redes, dense prisa y cuelguen los tableros. Hija Topa, ¿fábrica de seda? Esta ya no es tu casa. Ahora es mi fábrica de seda. Hojas verdes florecen por debajo de esas redes que se arrojan. Allí, pequeños trocitos de vida crecen y crean capullos. Convertimos esos capullos en seda. Y con esa seda lanzamos de nuevo las redes. Haciendo este trabajo es como todos podemos comer y sobrevivir. Es por eso que tienen que trabajar tan duro como puedan. Ahora, deprisa, deprisa. Conviértanse en capullos, conviértanse en capullos. No hay tiempo. ¡Recojan los capullos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Pongan los capullos en la olla grande! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡No hay tiempo! ¡Deprisa! ¡Deprisa! ¡No hay tiempo! ¡Van a volar! ¡Van a volar! ¡Deben tener cuidado! ¡Los capullos! ¡Los capullos! ¡Cuidado con los capullos! ¡Tengan cuidado! ¡Tengan cuidado! ¡Los capullos! ¡Los capullos!
Neri. Completamente solo, Budori no tuvo más remedio que dejar el bosque y decidió bajar de la montaña. Oh. No importa. He decidido seguir siendo un especulador. Detente ya. Escucha a tus mayores. Si el frío de hace un año vuelve, yo digo que no habrá nada que podamos hacer. ¡No me rendiré! ¡Ay! ¡Oh! Seguro que este año va a ser 3 veces más calor. Cosecharé lo de 3 años, ya lo verás. Pues yo no estoy de acuerdo. Enterraremos todas las flores, pondremos 60 granos más o menos y hasta esparciremos 100 cargas de excremento de aves. Si pones todo ese fertilizante obtendrás paja, pero no conseguirás cereal. Lo haré, ya verás. Hola. ¿Y tú quién eres? Nunca te había visto. ¿De dónde vienes? De la montaña. Entiendo. ¿Eres un chico del bosque? Claro. El bosque la pasará mal. Está bien. Camina detrás de mi colita. ¿Qué esperas? ¿Te vas a quedar ahí mirándome hasta el otoño? ¡Sígueme! ¡Vamos! Sí. ¡A trabajar, a trabajar! Tengo tanto trabajo que necesito ayuda de quien sea, hasta de un novato. ¡Sígueme! Bienvenido a casa. ¿Oh? ¿De dónde salió este joven? ¡Tenemos una nueva mano, querida! Vas a usar la habitación que está de aquel lado. Es la habitación que usaba mi hijo. Sí. Ve a dejar tus cosas para que nos vayamos a trabajar al campo. El trabajo es mi pasión. Y 1, y 2. 1, y 2. Duro. Abajo. Muy bien, capitán. Trabaja duro. Sí. Poco a poco aprenderás. ¡Arriba! Sí. Y 1, y 2. 1, y 2. Duro. Abajo. En la aldea, Budori trabajó para un hombre llamado Barbarroja. ¡Budori! 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 ¿Cuánto tiempo vas a dormir? ¡Vámonos al campo! Sí. Ya voy. ¡Ay! ¡Mira esto! Mis campos de arroz están creciendo 3 veces más rápido que los demás. ¡Wow! Tienes razón.
¿Sucede algo? Tengo una enfermedad. ¿Te duele la cabeza o algo así? Bueno, no yo. Mi arroz. Mira. Está arruinado. Mi amor, ¿es cierto que una enfermedad ha plagado el arroz? Sí, se arruinó la cosecha. Es tal como te dije. Es por eso, mi amor, que te pedí que dejaras de especular. Y el abuelo se esforzó por detenerte. Eso sucedió porque pusiste demasiado fertilizante. ¡Ay, no hay nada que podamos hacer! Ay, eso pasa porque tenías prisa tratando de recuperar tus pérdidas. Yo, el gran Barbarroja, uno de los mejores granjeros de Ihatab, no voy a perder de esta manera. Les voy a mostrar un truco sensacional. ¡No te lo pierdas! ¡Cariño! Vamos a ahogar la enfermedad con petróleo. ¡Por allá! ¿Morirán los insectos por el petróleo? Cualquier cosa morirá si tiene metida la cabeza en el petróleo. Buen punto. ¿Por qué? No, ¿y qué crees que estás haciendo? ¡Respóndeme! ¿Por qué pusiste petróleo en el agua? ¡Todo está fluyendo hacia mis campos! ¿Preguntas por qué puse petróleo en el agua? Pues puse petróleo en el agua porque mi arroz estaba enfermo. Oye, ¿y por qué el petróleo fluye hacia mis campos? ¿Por qué el petróleo fluye hacia tus campos? Preguntas. El agua fluye hacia abajo y si tiene petróleo, pues fluyen juntos. Entonces, ¿por qué no tapaste el canal de agua para que dejara de fluir? ¿Por qué no tapé el canal de agua? Preguntas. Pues porque no son míos los canales. ¿Cómo los voy a tapar? ¿Qué ocurrencia? Ay, no puedo creer que haya derramado petróleo en mis campos. Es un hombre difícil. Si hubiera detenido el agua, él me hubiera reclamado por haberla detenido. Por eso estoy haciendo que él mismo vaya y la detenga. Comprendo. Listo, Budori. Ya es hora. El petróleo se está acumulando. ¿Todo está bien? A veces te aventuras cuando especulas. Así es esto. ¿Te gusta el trigo sarraceno? Sí. Oye, aquí mismo plantaremos trigo sarraceno rápido y sacaremos lo mejor. En este invierno en mi casa solo comeremos trigo sarraceno. ¿Entendido? ¿Sí o no, capitán? No. Sí. Puede ser que comamos trigo sarraceno todos los días, pero es bueno. ¿Verdad, Budori? Sí. Ni hablar. He perdido 1/3 de mis campos este año. Eso hará el trabajo mucho más fácil. Entonces, Budori, vas a estudiar duro leyendo los libros de mi difunto hijo y averiguarás una forma para que yo cultive mejor el arroz. Eso hará que todas aquellas personas que me han faltado al respeto ahora se lo piensen 2 veces antes de llamarme especulador. ¿Correcto? ¡Claro!
Yo no soy bueno leyendo, la verdad. ¿A ti te gusta leer, Budori? Sí. Eso es bueno. Asegúrate de estudiar sobre el cultivo de arroz y la fertilización que no ponga en riesgo la cosecha. Sí. Las células vegetales están divididas en partes. El nucleolo, núcleo, interior y la pared, con fertilizante de nitrógeno. Entiendo. La enfermedad se debió a que él usó demasiado fertilizante. Las conferencias del Dr. Kubo. Los libros de este profesor son muy interesantes. Es un profesor en una escuela en Nihatop. Y ese verano, Budori obtuvo un gran éxito. Fue casi al mismo tiempo que el año anterior, en que el arroz desencadenó la misma enfermedad. Pero Budori utilizó fresno y sal para evitarla. ¡Qué buen trabajo, Budori! Podré ser un fracaso como especulador de arroz, pero con esto cosecharemos lo de 4 años. ¡Nos va a ir bien de nuevo, querido Budori! ¡Uy! ¡Estoy contento! ¡Contento! Pero el siguiente año no fue tan bueno. Durante la temporada de siembra no había lluvia. Los arrozales se agrietaron y la cosecha en el otoño solo fue suficiente para que pasaran el invierno. La sequía continuó durante el año siguiente y el siguiente. Ay. Budori. ¿Sí? Yo antes era uno de los mejores granjeros en Nihatop. Y era bastante rico, la verdad. Pero con el constante frío y la sequía, solo me quedan unos pocos arrozales. Ya ni tengo fertilizante para el otro año. Así que, como tú podrás comprender, con todo ese tipo de cosas, no sé cuándo estaré en condiciones de retribuirte por tu trabajo. Eso no importa mucho. Sinceramente, el alimento que tenemos no creo que alcance para que tú también comas. Estás en el mejor momento de tu vida y que vivas aquí trabajando para mí de gratis es una injusticia. Así que decidí hablar el asunto con mi mujer. Ay. Toma, querido. Ni hablar, Budori. Lo siento, pero toma esto, vete de aquí y busca tu fortuna. Adelante. Budori, trabajaste muy duro, como si de verdad hubiera sido mi hijo. Si te va bien, cariño, envía una carta. Lo haré. Me han hecho un gran favor. Gracias. Muchas gracias por todo. Budori, llévate esto. Nuevamente, muchas gracias. Me dirigiré a la estación del tren. El arado está roto. No te puedo llevar. No hay problema. Adiós, me tengo que ir. Cuídate mucho. Estación Galaxy. Estación
Pokémon Galaxy. La pequeña Kiru estaba sentada, con la cara pálida. A pesar de que tenían los ojos muy abiertos, era casi como si no pudiera vernos. Éramos invisibles. No nos podía ver. Nágara, verás. Sus ojos se volvieron rojos y penetrantes. Hizo el círculo más pequeño. Y más pequeño así. Shh. Rompe el círculo. Extiende tu mano. Siempre es lo mismo. La pequeña Kiru estaba pálida. Casi se podía ver a través de ella. Las aves, verás. Disculpe, señor. ¿Ha visto a mi hermana? Es una niña pequeña. Pero la pequeña Kiru no dijo nada. Estoy buscando a mi hermana. Su nombre es Neri. El sol era del más extraño color alma. Ahí está ese malvado. Espera. Disculpe. Ay, lo siento. Perdón. Espera. No te vayas. No te vayas. Espera. No te vayas. ¡Espera! ¡Espera!
binoculares. Por ahí. ¿Ah? ¿Ah? Que continúe hacia arriba. La ciudad. ¿Ah? Ahí va ese malvado. ¡Espera! Compañía circense. ¿Oh? Mary. Hija Tob. Disculpe, ¿dónde está la universidad? Por allá. ¿Y la universidad? Por ahí. Aquí está. ¡Hola!
¿O es que estoy diciendo que es como el viento, el agua o el cielo vacío y algo que no podemos ver? Por lo tanto, les digo que esto es lo que trato de decir. En otras palabras, si miramos hacia atrás al pasado desde aquí, todas las cosas del pasado pueden ser vistas como esta cosa de aquí. Así que, vistas así, solamente así y nada más. Entonces, como pensamos que las cosas a las que miramos en el pasado, desde donde estamos ahora son así, podemos verlas cambiar un poco. Y puesto que ya no pueden ser vistas como ninguna otra cosa, la forma en que fueron vistas anteriormente se dice que es falsa. También, si analizan más este sentido, pueden verlo más de esta forma. Y ninguna persona les puede Eso es algo que he leído. Su conferencia de la historia de la historia. Ay, ahora unos calculitos. Denme su atención. ¡Ay! Ay. 5 por 4. Que aquí se baja el cero y no toca. Y luego aquí, no, aquí no. Oye, disculpa, ¿él es el Dr. Cubo? Así es, él es el Dr. Cubo. ¡Claro! Así que es él. ¿Entendieron? Porque yo no. Mi conferencia ha terminado. Sin duda hay algunos aspirantes entre ustedes. Esas personas deben, como de costumbre, presentarme sus notas. Luego responderán algunas preguntas y se irán. ¿Sí? ¿Entendieron? Muy bien. Muy bien, el que sigue. No, este está muy mal, no. A ver, Listo. El que sigue. Muy bien. Ah, miren qué inteligentes. A ver. Aquí tiene, joven. A ver. Qué bien. No, es cierto. Aquí, qué mal. Aquí le falló. Este no va aquí, hombre. A ver, el que sigue. A ver, joven. Vamos a ver. Qué bien, tú sí le entendiste. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Budori Guskó. Budori Guskó, ¿verdad? Y dime, muchachito, ¿tú estudias aquí? No, acabo de llegar a la ciudad, profesor. Y deseaba mucho escuchar sus conferencias. Dime, ¿qué es lo que quieres hacer en la ciudad? Vine a buscar trabajo, profesor. ¿Y qué tipo de trabajo? Haré cualquier tipo de trabajo. Todo lo que quiero es hacer algo que ayude a las personas. Ve a esta dirección inmediatamente. Oficina Hija Top Volcano. Bueno, chamacos, ahí se ven, somos los exploradores. ¡Profesor! ¡No! Como dijo mi maestro Cachirulo, ¡adiós, amigos!
Hablé con el Dr. Kubo y te he estado esperando. He oído hablar de ti. Soy el jefe de la oficina, Narm Penen. Es un placer conocerlo. Haré cualquier cosa que desee. Comprendido. Por favor, pasa. Muchas gracias. Sí. Sí, llevo estudiando estos fenómenos. Aproximadamente 7 años, sí. Las lecturas coinciden. Miren esta gráfica. Hace 5 años no había esta actividad. Aquí hemos estado tomando el estado del gas volcánico y las posiciones de magma a lo largo de Ihatov. Todo lo hemos cuantificado y convertido en mapas. Con este trabajo, un solo error afecta a un gran número de vidas, por lo que tenemos una gran responsabilidad y hay que trabajar con cuidado. Sí. Los hábitos que tienen los volcanes no es algo que se pueda aprender en la escuela. La lectura detrás de los números es algo extremadamente difícil. Mientras trabajes aquí, debes estudiar mucho. Sí. Todo está lleno de máquinas, así que no es una habitación muy adecuada. Descansa. Sí, muchas gracias. Y así, durante los siguientes 6 meses, Budori estudió el estado del magma y gases volcánicos en la oficina Volcano. ¿Qué sucede? Hasta ayer no pudimos ver ningún cambio importante en San Mutori. El magma está subiendo rápidamente. Tenemos que empezar la construcción inmediatamente o no seremos capaces de recuperarlo. Bueno, iremos a San Mutori. Hagan los preparativos. Sí, señor. La ciudad de San Mutori está a 10 kilómetros al norte del volcán San Mutori. Si hace erupción, habrá un gran número de víctimas. Afortunadamente, el cráter del San Mutori es grande y su magma no es muy viscosa. Tenemos tiempo antes de que estalle. Vamos a investigar a fondo y prepararemos un plan. Sí, señor. Ah, jefe. Pase Buen por aquí. trabajo. ¿Cuál es la situación? El número de pequeños terremotos ha incrementado mucho. Además, la temperatura del gas aumenta. Eso es bastante alto. Una erupción será inminente. Esto es malo. Sin embargo, San Mutori no es una montaña que vaya a crear una gran explosión. Aún así, al ascender el magma, la lava será escupida fuera del cráter. Vamos a forjar una cuña en el lado sur del cráter y crear un camino para el flujo de lava. No debe fluir hacia el norte a la ciudad de San Mutori. Tú contacta al equipo de construcción al pie de la montaña y diles que hagan los preparativos. Sí. ¿Cree que lo logren? Debemos lograrlo a tiempo. Sí.
Dejaremos que el equipo de construcción haga su trabajo por ahora. Budori, ¿podrías hacer un poco de té para nosotros, por favor? Sí. ¡Oh! Ahí viene el Dr. Kubo. Ya llegó el ausente. ¡Profesor! ¿Cómo va todo por aquí? El equipo de construcción se dirige hacia allá ahora. Oye, a este ritmo hay que crear todas las plantas de energía geotérmica a toda costa. Está bueno el tecito, ¿eh? Así que si podemos hacer eso, entonces en esta situación podemos transferir una cantidad de electricidad, incluso por la montaña. Bueno, no solo sería para nuestro trabajo, también sería útil para todos los que están viviendo en Ihatov. ¿Y ayudaría también con la hambruna y el frío? Bueno, hay esa opinión también. ¿En verdad la hay? Jefe, el tiempo entre sacudidas está disminuyendo mucho. Oye, eso no está nada bien. La ciudad de abajo probablemente esté a punto de entrar en pánico. Con su permiso. Sí, por supuesto. En situaciones como estas puede llegar hasta un par de kilómetros bajo tierra. Bueno, a echar pulgas a otro lado. Ahí nos vemos. Por favor, dele a la gente mis mejores deseos. Así es que... ¡Adiós! ¡Ay, ahora sí me mareé! Ahora, Budori, ¿qué dices si regresamos al trabajo también? Sí. ¿Qué es lo que dice la lectura? Parámetros normales. Oye, Budori, por favor, trae los registros de forma de onda que están sobre el escritorio que está allá. Sí. Díganme cómo van las cosas por allá. ¿Es esto lo que querías? Sí, claro. Gracias. No habrá ¿Me podrías mostrar los de hace una hora? Sigan las instrucciones. Jefe, al parecer el magma está aumentando nuevamente. El tiempo se está acabando. Gerente, ¿él está bien? Mira, aún está durmiendo profundamente. Todavía estamos bien. ¡Todo en orden aquí arriba! Escuchen, me informan que todo se ve bien allá arriba. Creo que llegó la hora de que lo llevemos al pie de la montaña. Hagan los preparativos de inmediato. Sí, señor. Si esta explosión sale bien, romperemos un agujero en la pared sur del cráter. Con la lava fluyendo hacia el sur, nuestra esperanza es que evitemos cualquier víctima en la ciudad de San Mutori. Hola, ¿sí? Ya estamos todos listos aquí. ¿Me podrían autorizar? Comprendido. Adelante, por favor. Puedes comenzar. Sí.
estaba previsto, una serie de plantas de energía geotérmica se construyeron alrededor de Ijatov, y la vigilancia volcánica de la oficina Volcano se volvió más activa. Budori fue con el jefe Penen y los otros alrededor de volcán tras volcán, construyendo más estaciones de vigilancia de volcanes de aspecto peligroso, investigando las características geológicas de los volcanes. Y Budori tuvo una vida de diversión con ellos por muchos años. ¡Cállense! ¡Ay, que se callen! ¡No entienden dónde están! ¡El juez está aquí! ¡Cállense! ¿Pero por qué? ¿Por qué razón estoy siendo juzgado? ¡Cállense! ¡No entienden dónde están! ¡Silencio! ¡Silencio! Jovencito, sin una razón entraste ilegalmente a este otro lado. Esa acción es una violación de los límites territoriales y debe ser castigado. Así es, yo lo hice porque tú secuestraste a mi hermana. Tú te llevaste a Neri. ¿A dónde te la llevaste? ¡Ya cállense! ¡Silencio, silencio! ¡No entienden dónde están! Yo no secuestré a tu hermana. La hemos acogido aquí. ¡Mentiroso! ¿Dónde está ella? ¿Dónde está Neri? ¡Déjame verla! ¡Regrésame a Neri! ¡Regrésamela! ¡Regrésamela! ¡Silencio! ¡Ya cállense! ¡Regrésame a Neri! ¡Dije que me la regreses! ¡Dije que me la regreses! ¡Devuélvemela! ¡Regrésame a Neri! ¡Regrésamela! ¡Que se callen! ¡Silencio! ¡Regrésame a Neri! ¡Regresa a mi hermana! ¡Regrésamela! ¡Budori! 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 ¿Sí? El jefe te llama. ¿Podrías venir? Sí, claro, ya voy. Sí, señor, seguiré sus instrucciones. Siento llegar tarde. ¿Necesita algo, señor? Budori, verás, se trata del volcán carbonado que el gerente Nakata ya está observando con mucho cuidado. Sí, señor. Parece que está a punto de despertar después de 300 años.
Todavía no se han confirmado los temblores volcánicos, pero hemos empezado a ver movimientos en la corteza terrestre. Así que, Budori, ¿podrías unirte al equipo de observación del gerente Nakata y ayudarlo? Sí, lo voy a hacer. Quiero decir, si me lo permite, por favor. Carbonado está en el mar 200 kilómetros al norte de la ciudad de Ijatov, pero es un gran volcán que arroja magma de ácido carbónico. Sí. Ahora que el volcán se ha vuelto activo, tenemos que mantener un registro muy cuidadoso. Ayúdame, por favor. Sí. Después de eso, los días de Budori eran mucho más ocupados que antes. Y otro año pasó. La oficina meteorológica anunció que otro fuerte frente frío se dirigía hacia Ijatov. Ese frío terrible llegará una vez más. No puedo dejar que pasen las mismas cosas terribles. Con el tiempo, desde el estado del Sol y el hielo en el Mar del Norte, se predijo que el frío venidero sería peor que los años anteriores. En la sala de reuniones de Ijatov, científicos y personas que se ocupan de las granjas se reunieron y se llevó a cabo una conferencia. Un poco de tiempo pasó y el frío estaba poco a poco más cerca. Incluso después de que pasaron 6 meses, no había ninguna señal en absoluto de calentamiento. Tenemos que hacer algo, o va a ser un desastre. Debemos detener este frío, cueste lo que cueste. Disculpe. Hola, Budori. ¿Qué haces aquí tan tarde, muchacho? Profesor, si hay más dióxido de carbono en la atmósfera, ¿calentará la temperatura del aire? Bueno, pero pasa, muchacho, pasa. Es cierto lo que dices, Budori. Desde que se formó la Tierra, la temperatura del aire se rige básicamente por la cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera. Bueno, eso es lo que dicen. Y bueno, ¿a qué viene esa pregunta? Profesor, si el volcán Carbonado hiciera erupción en este momento, ¿sacaría suficiente dióxido de carbono como para cambiar la temperatura en Ijatov? El magma en el volcán Carbonado se ha vuelto activo, profesor. Oh, ya veo. Así que es eso. Ha expulsado dióxido de carbono de vez en cuando. Si lo hiciera de nuevo, el dióxido de carbono se distribuiría en las corrientes de aire y actuaría como un aislante para el calor de la superficie de la Tierra, elevando la temperatura en Ijatov alrededor de 5 grados. Bueno, eso creo. Profesor, ¿es posible hacerlo sacar el dióxido de carbono de inmediato? ¿Qué? Inmediatamente dices, Budori, pero... Si puedo hacer eso, entonces Ijatov puede ser salvado de este frío.
¿Pero qué cosa dices? ¿Quieres hacer que el volcán carbonado haga erupción y explote? Sí, profesor. No. Yo no te puedo dar un asesoramiento adecuado. Habla con Pennon sobre esto. ¿Cómo? ¿Hacer que el carbonado estalle? Sí, jefe. Es verdad que el magma en el volcán carbonado ha comenzado a aumentar a proporciones inimaginables. Si podemos hacer que explote el volcán carbonado, podemos cambiar este frío terrible. Una vez dicho esto, Budori, nunca ha habido un caso en el que una fuerte erupción haya ocurrido a propósito, en verdad. Bueno, pensándolo bien, podríamos reducir la altura de la montaña, lo que reduciría la presión sobre el magma. O tal vez podríamos dar una especie de gran impacto al magma, causando que burbujee y estalle. Jefe, por favor, déjeme hacerlo. Ya, Budori, cálmate, por favor. Esto podría ser posible si lo hacemos en un laboratorio, pero tratándose de un volcán real podría no funcionar. Tú sabes esto ya, pero trabajar con volcanes está plagado de muchas dificultades. Somos capaces de monitorearlos, pero aún así es muy difícil predecir las acciones del gran poder de la naturaleza. No puedo predecir el peligro al que se enfrentarían los trabajadores que tendrían un riesgo tan enorme en el cráter. Simplemente no es factible. Budori, he oído lo mal que la pasaste durante este año. Así que sé cómo debes sentirte. Es lo mismo para nosotros, pero con el frío puede ser una labor muy complicada. El frío continuó ese año y el siguiente. Expertos y meteorólogos agrícolas se reunieron y trataron de pensar en un plan, pero no pudieron encontrar una manera de escapar del frío intenso. Mirando cuidadosamente, escuchando bien, comprendiendo y nunca olvidando. Una casa pequeña con techo de paja a la sombra del pinar del campo. Si al este hay un niño enfermo, ve y cuídalo para que se recupere. Si al oeste hay una madre exhausta, ve y alivia su carga. Si al sur hay un hombre a punto de morir, dile palabras de valor, que no tenga miedo. Si al norte hay peleas o una disputa, pídeles que detengan la discusión sin sentido. En tiempos de sequía derrama lágrimas de simpatía, caminando nerviosamente en los veranos fríos, siendo llamado tonto por todos, nunca siendo alabado, nunca estando preocupado. Ese es el tipo de hombre que deseo ser. Estoy vivo, gracias a la amabilidad de muchas personas. Si puedo utilizar mi vida para salvar a mucha gente, no me importa lo que me pase. Haré lo que sea.
¿Qué pasa? Jovencito, he sido llamado por ti. Yo no te llamé. Jovencito, deseas ir a Carbonado, ¿es así? Yo quiero ir porque tengo que lograr que haga erupción de alguna manera. Ese es tu trabajo. Todo lo que puedo hacer es llevarte allí. ¿Crees que seré capaz de que el Carbonado haga erupción? No tengo respuesta a eso. Tengo que lograr que el Carbonado haga erupción, no importa cómo. Si puedo hacer eso, no me importa, incluso si mi cuerpo termina disperso en la atmósfera. Lo voy a hacer. Jovencito.過ちを僕もしたように愛するこの国も戻れないもう戻れないあの人がその度に許してきたように僕はこの国の明日をまた思う広い空よ僕らは今どこにいる頼るもの何もないあの頃へ帰りたい Después de eso, el aire se calentó considerablemente y el otoño fue casi una cosecha normal. Y aunque los acontecimientos deberían haber sido como el principio de nuestra historia, en su lugar, los muchos padres de Budori y madres de Budori, junto con los muchos Budoris y Neris, lograron vivir juntos y felices comiendo alimentos calientes en invierno cerca de chimeneas luminosas. 広い空よ僕らは今どこにいる生まれる子供たちのために
何を語ろう君を愛する人を守りたまえ大きく手を広げて子供たちを抱きたまえ一人また一人友は集まるだろう一人